Bienvenidos estudiantes y profesores. Mi nombre es Dayana de la Caridad Ferrer Vega y soy profesora de la carrera Licenciatura en Educación Química Industrial, que se imparte en la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Comenzaremos el estudio de la asignatura Balance de Masa y Energía, perteneciente a la disciplina Procesos Tecnológicos Químicos. La bibliografía básica a utilizar es Himenblau, Principios Básicos y Cálculos de Ingeniería Química. Para describir un fenómeno relativo a un problema cualquiera de los que se presentan frecuentemente en la industria química, ya sea para la evaluación, diseño o mejoramiento de un proceso o equipo, se requiere el empleo de 4 tipos de expresiones matemáticas fundamentales: balance de masa, balance de energía, de equilibrio físico-químico y de transferencia. El contenido de esta asignatura está íntimamente relacionado con los 2 primeros tipos de expresiones matemáticas, siendo los cálculos del balance de masa y del balance de energía de los que con mayor frecuencia se realizan en la industria química. La asignatura se distribuye para su estudio en 4 temas: unidades y sus dimensiones, mezclas vapor-gas, balance de masa y balance de energía. En este primer video comenzaremos el estudio del tema 2, mezclas vapor-gas. Muchos procesos que se desarrollan en la industria química ocurren con la presencia de mezclas vapor-gas. Entre ellos tenemos sistema de secado con aire, procesos de humidificación presentes en la industria textil y en la industria alimentaria y aireación de granos. Y justamente su importancia radica en la posibilidad de condensación de uno o más de sus integrantes, por lo cual es necesario abordar los siguientes contenidos: propiedades de las mezclas vapor-gas, volumen húmedo, carta psicométrica y procesos de vaporización y condensación, cumpliendo para el estudio de este tema el siguiente objetivo: interpretar la carta o diagrama psicométrico, contribuyendo a la concepción científica del mundo. ¿Cuándo se considera técnicamente que se está en presencia de un vapor o de un gas? Pues la respuesta a esta pregunta fue objeto de estudio por ustedes en la asignatura Química Física. Recordemos el diagrama de equilibrio de fases para sistemas unicomponentes. La temperatura del sistema, representada por el punto 1, es menor que la temperatura crítica, por lo que estamos en presencia de un vapor, y este se puede condensar por compresión isotérmica. En el caso del sistema, representado por el punto 1', su temperatura es mayor que la temperatura crítica, por lo que estamos en presencia de un gas, y este no se puede condensar por compresión isotérmica. Una de las mezclas vapor-gas más importantes en la industria química es la conformada por el sistema agua-aire. ¿Cuál de los componentes de esta mezcla es el vapor y cuál el gas en una presión de 101,3 kPa y una temperatura de 300 Kelvin? En el caso del aire, la temperatura de la mezcla es de 300 Kelvin, que es mayor que su temperatura crítica, que tiene un valor de 133 Kelvin, por lo que él constituye el gas en la mezcla. Para el agua, su temperatura crítica es de 647 Kelvin, siendo mayor que la temperatura del sistema, por lo que este constituye el vapor de la mezcla. Otro aspecto fundamental en el estudio de las mezclas vapor-gas son las formas de expresar la composición, que pueden agruparse en aquellas que toman como referencia el total de la mezcla, siendo la fracción molar la relación que existe entre la cantidad de sustancia del vapor y la cantidad de sustancia total de la mezcla, y la fracción presión la relación existente entre la presión del vapor y la presión total de la mezcla. También están aquellas que toman como referencia el total del gas de la mezcla, saturación, que es la relación existente entre la masa del vapor y la masa del gas. Y en el caso de la saturación molar es la misma relación, pero con las cantidades de sustancia. Y también se encuentran aquellas que expresan directamente el grado de saturación, que es la saturación relativa. ¿Cuáles son las unidades de esta forma de expresión de la composición? En el caso de la fracción molar y de la fracción presión, estas son adimensionales. Y las unidades de saturación son kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, y la saturación molar se expresa en kilomol de agua sobre kilomol de aire seco.
En el caso de las mezclas vapor-gas es necesario conocer sus propiedades. Una de ellas es la temperatura de bulbo seco, que es aquella que se determina por medio de un termómetro ordinario que está expuesto a una corriente gaseosa. La temperatura de bulbo húmedo de la mezcla. Por ser la mezcla parcialmente saturada, se produce una vaporización del líquido. Este transfiere masa y calor hacia la mezcla, que en ausencia de una fuente externa calórica, lo hace expensa de su propia energía, por lo que su temperatura comenzará a descender a medida que la vaporización se desarrolle. Se origina entonces una diferencia de temperaturas entre la mezcla y el líquido, lo que motiva un flujo de calor de la primera al segundo. En un tiempo finito, ambos flujos calóricos se igualan y la temperatura del líquido se estabiliza, alcanzándose así un equilibrio dinámico. A esta temperatura de equilibrio alcanzado por el líquido se le denomina temperatura de bulbo húmedo de la mezcla. Para la temperatura de saturación adiabática, consideremos el caso siguiente: cámara aislada térmicamente y la temperatura inicial del líquido y de la mezcla de entrada son iguales. Si se analiza detalladamente, la única diferencia con el caso anterior es que la vaporización del líquido es significativa y se produce un incremento de la saturación de la mezcla. El mecanismo de estabilización de la temperatura es igual al ya explicado. A esta temperatura de equilibrio alcanzada se le denomina temperatura de saturación adiabática de la mezcla vapor-gas. Otra de las propiedades es la temperatura de rocío. Analicemos qué le sucede a una mezcla vapor-gas parcialmente saturada cuando se somete a un enfriamiento a presión total constante. Se observa cómo a medida que la temperatura desciende, disminuye el valor de la presión de saturación. Llegará un momento en que la presión de saturación se iguala con la presión del sistema y en este instante la mezcla vapor-gas satura. Aparece la primera gota de líquido, justamente la temperatura a la cual la mezcla se convierte en saturada, producto del enfriamiento a presión constante. Y fuera del contacto con el líquido se conoce como temperatura de rocío de la mezcla, vapor-gas, siendo función de la composición de la mezcla, de la naturaleza del vapor y de la presión, pero es independiente de la temperatura a la cual se encuentra la mezcla. El volumen húmedo es una variable de gran trascendencia en la cuantificación de los procesos asociados a la mezcla vapor-gas y se define como el volumen que ocupa la mezcla por unidad másica del gas a una temperatura y presión dadas. Sus unidades de medida son metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Existen cartas psicométricas con diferentes escalas de temperatura que permiten obtener de manera gráfica los parámetros fundamentales de una mezcla vapor-gas mediante la ubicación de un estado dado en la misma para la mezcla vapor-gas, lo que es de gran importancia en la solución de problemas relacionados con diversas transformaciones que pueden experimentar dichas mezclas en muchos procesos asociados a las tecnologías químicas. A continuación se muestra una carta a temperaturas normales y presión de 101,3 kPa al nivel del mar. En la carta psicométrica, el eje de las abscisas representa la temperatura de bulbo seco y el eje de las ordenadas el contenido de humedad. En el extremo izquierdo se observa la curva de saturación al 100% y las curvas paralelas representan mezclas parcialmente saturadas. Las líneas que representan el volumen húmedo tienen una apariencia descendente hacia la derecha. Las temperaturas de bulbo húmedo se representan por rectas inclinadas que se desplazan hacia la curva de saturación y descienden hasta el eje de temperatura. Y la temperatura de rocío corresponde con las rectas paralelas al eje de las abscisas que se desplazan hacia la curva de saturación y su valor se lee en el eje de temperatura. Los procesos más comunes relacionados con mezclas vapor-gas que se representan en la industria química son el calentamiento. Como esta operación se realiza en ausencia de líquido, la humedad se mantiene constante para un aumento de la temperatura de bulbo seco. De su representación en la carta psicométrica
se observa cómo, a medida que aumenta la temperatura de bulbo húmedo y el volumen de humedad, disminuye el porciento de saturación relativa, mientras que la temperatura de rocío se mantiene constante. Otro proceso es el enfriamiento, que es en esencia inverso al anterior. Cede energía a la mezcla y la temperatura disminuye. Por tanto, ¿qué variables disminuyen su valor? ¿Se mantendrá la humedad constante en este caso? ¿Qué variables aumentan su valor? Pues la saturación relativa aumenta su valor mientras que la humedad se mantiene constante y la temperatura de bulbo húmedo y el volumen húmedo disminuyen su valor. Otro proceso es la condensación. Al llegar por enfriamiento al punto de mezcla saturada, una disminución posterior de temperatura dará lugar a que la expresión parcial ejercida por el vapor supere el valor de la presión de saturación, originando la condensación de una cantidad de vapor. De la representación en la carta psicométrica podemos deducir que, excepto la saturación relativa que permanece constante e igual a 100, el resto de los parámetros disminuyen, siendo las temperaturas en cada punto iguales porque la mezcla está saturada. Otro proceso es la vaporización adiabática. La característica de este proceso está dada porque el mismo se realiza a temperatura de saturación adiabática constante y, para el caso de la mezcla agua-aire, será también a temperatura de bulbo húmedo constante. Por tanto, ¿qué variables aumentan su valor? ¿Qué variables disminuyen su valor? La temperatura de bulbo seco y la temperatura de rocío disminuyen a medida que la saturación y la saturación relativa aumentan su valor. ¿Cómo determinar la cantidad de agua que se condensa o evapora en estos procesos? A través de las siguientes relaciones. Masa de agua que se condensa es igual a la masa de aire seco por la diferencia de saturación entre el estado inicial y final. En el caso de la masa de agua que se evapora, es igual a la masa de aire seco por la diferencia de saturación entre el estado final e inicial. Para determinar la cantidad de agua presente en una mezcla se emplea la siguiente relación. Masa de agua es igual a la masa de aire seco por la saturación y masa de aire húmedo es igual a la masa de aire seco por 1 más la saturación. A modo de conclusiones, hasta aquí hemos podido definir las propiedades de las mezclas vapor-gas, representar los parámetros termométricos en el diagrama o carta psicométrica y representar los principales procesos de vaporización y condensación de una mezcla vapor-gas.